Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenas tardes, buenos días para quienes nos acompañan desde otras latitudes. Estamos trabajando en esta iniciativa. Hasta el momento la única en el Perú. Había otra que ha sido desactivada desde el Poder Ejecutivo y que es un servicio público, no partidario, no es un propagandístico, es cívico y tratamos al máximo de que sea educativo. Y por esta razón tenemos mucho cuidado en invitar a personas que saben del tema. Y en algunos casos donde coincidimos, yo trato de invitar a personas que, desarrollando los mismos temas que yo, saben más que yo. Este no es el caso, este es un caso muy especial en el cual vamos a reflexionar sobre el aporte de la historia, mirando hacia atrás obligatoriamente, a la geopolítica, tomando el caso emblemático de las últimas circunstancias bélicas, políticas, económicas, culturales del Perú en el siglo XIX, Junín y en particular Ayacucho. Vean ustedes, para muchos peruanos Ayacucho es una gesta peruana y dicen que la independencia de España únicamente. Bueno, la cuestión es que si uno está en la quinoa y está viendo las placas que recuerdan y hacen memoria del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, encontrará que allí estaban presentes todos los estados del continente y que se trató esa conmemoración como una independencia de todo el continente, no solamente la independencia de España. Por supuesto que ha quedado pendiente ahí el asunto de Cuba, obviamente, pero esa fue la significación, una significación muy amplia. En segundo lugar, en esa conmemoración estaban presentes, decía, distintos regímenes. Bolivia, opuesto al de Chile. Yo estaba ahí presente, casi hay una bronca entre un general boliviano y un general chileno. Estaba presente Hugo Chávez, por si algunos no lo saben, algunos lo sabemos. Entonces, este es un asunto de una significación muy grande y que tiene que ver con la formación de los estados y cómo la historia nos puede ayudar en eso. Para esta reflexión inicial en este año 2024, hemos querido colocar este asunto para empezar a explorar lo que otros no han hecho y que si lo hacen mejor todavía, y si lo hacen mejor que nosotros, mejor que mejor. Hemos invitado, a Raúl Chanamé Orbe, que todavía no ingresa, vamos a respetarle su tiempo, y a Francisco San Martín Baldwin, que ya nos acompaña. Con Francisco tengo el honor y el gusto de conocerlo desde hace muchos años, cuando él era un joven estudiante todavía, que empezaba un trabajo muy importante, muy creativo, de articulación público-privado, no gubernamental y empresarial en Trujillo, con una visión realmente tripartita, multiactor, como se suele decir ahora, con varias dimensiones que otros no tenían, porque tenían planteamientos unilaterales. Francisco después ha estudiado ciencias políticas, tiene un doctorado de la Universidad de Salzburgo y continúa trabajando. Lo que yo quiero pedirle al darle la bienvenida es que nos cuente en unos minutos iniciales lo que estudiaste brevemente, pero un poco más ampliamente, lo que has estado haciendo con otras personas desde Trujillo, en el Perú y fuera del Perú, en materia de una visión histórica del bicentenario. Yo lo hago además con un propósito muy claro. La independencia del Perú no es la jura de la bandera, la declaración en Lima únicamente. Hay antecedentes muy importantes tanto en Ica como
en lo que hoy es Chancay y en Trujillo. Y muy pocas personas saben, y los extranjeros no lo van a decir, que la participación de lo que se llama el contingente de sangre, o sea, las personas oficiales, clases y soldados armados desde Trujillo, fueron muy importante contribución en la victoria de Pichincha. No quiero ir más allá y le cedo la palabra a Francisco, rogándole que nos cuente algo de lo que ha estudiado, de lo que ha hecho y sobre todo de el trabajo que está realizando en materia de promoción de la historia, una historia seria, bien hecha, tanto en el Perú desde Trujillo, pero también con otras organizaciones, yo sé, con algunos enlaces en Argentina, pero prefiero ya darle la palabra a él por unos minutos iniciales. Muchísimas gracias por honrarnos con tu apoyo y tu participación, Francisco. Tienes la palabra libremente como siempre. Ya, muchas gracias, Manolo, por la invitación. Estoy muy contento de volver a verte después de un tiempo. Acá nos comunicamos nuevamente desde Trujillo. Efectivamente, como bien has dicho, hemos estado juntos, hemos tenido la suerte de trabajar juntos, ¿no? En Trujillo, en un proyecto muy interesante. Y luego yo ya retomé mi vida otra vez académica, estudiantil. Me volví a Austria y, como bien dices, estudié ahí una maestría y un doctorado en ciencias políticas. Además en Salzburgo, con toda toda la significación mozartiana. Sí, exactamente. Entonces, bueno, mi tema central ha sido la política vinculada al desarrollo regional, ¿no es cierto?, a lo que se llaman los clústeres, la interacción entre las empresas y su entorno, ¿no? Ese ha sido el punto central de mi trabajo, cómo las empresas en el territorio, cómo el territorio en verdad define el comportamiento de las empresas y ese territorio, dependiendo de la calidad del territorio, también depende la forma como las empresas se pueden insertar o no insertar en el entorno internacional. Pero con respecto al tema que hoy día nos convoca, en el año 2019, ¿no?, hace ya 4 años, nosotros aquí en La Libertad celebramos el bicentenario de la independencia de Trujillo y el gobernador me pidió dirigir esa comisión que no solamente tenía un motivo histórico, sino también quería recuperar o fortalecer la identidad de nuestra región y en verdad de todo el norte del Perú. Porque cuando hablamos de Trujillo, entonces, de la Intendencia de Trujillo, estamos hablando de un espacio que ocupa 8 regiones actuales, es decir, todo el norte del Perú, desde el río Santa hasta la frontera con el Ecuador, incluyendo una influencia muy grande sobre el puerto de Guayaquil, que entonces aún no se había independizado, recién lo hizo luego en septiembre de 1919, muy pocos meses antes de Trujillo, ¿cierto? Entonces formamos un equipo de historiadores, de intelectuales, de empresarios, de gente que tenía que ver y tiene que ver con el desarrollo de la región, el desarrollo del norte, vinculados con todas las comisiones del norte del Perú, con las comisiones de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, porque todas tuvieron un importante aporte a la independencia del Perú. Lo central de esto es que, y que mucha gente probablemente no conoce, es que la independencia del Perú es en realidad una guerra entre el norte del Perú, que es la Intendencia de Trujillo, el único espacio libre del Perú que no está ocupado por los españoles en el año 2019, el año en el que llega además el general San Martín, y el resto del Perú que está en manos de los españoles. Es por eso que el general San Martín, luego de llegar a Paracas, se instala, como sabemos, en Huaura,
en este espacio para impedir justamente la comunicación y la transferencia de recursos entre el norte, entre Trujillo y Lima. Eso un movimiento estratégico muy importante, porque además fue el detonante de la independencia de Trujillo y del financiamiento del Ejército Libertador. Primero del general San Martín, que luego más tarde ya él contaba que si es que Trujillo no se hubiera independizado, hubiera tenido que retirarse por no contar con el apoyo necesario. Recordemos, como bien has dicho al comienzo, que la independencia del Perú fue un proceso muy complejo, ¿no? Donde tuvieron que llegar ejércitos efectivamente extranjeros, no solamente del general San Martín, sino más tarde de Bolívar. El hecho es que después que el general San Martín se entrevista, en esa famosa entrevista en Guayaquil con Bolívar, donde no tiene mucho éxito y decide retirarse del Perú, porque gran parte de la función del general San Martín fue convencer a los peruanos de la independencia. Es por eso que en la famosa proclama de la independencia, el 28 de julio, él llama, ¿no? Él hace un llamado a la independencia. No es que ya estemos independizados, sino que es un llamado a convencer a los peruanos a independizarse. Cuando Bolívar llega más tarde al Perú, encuentra la misma situación y por eso decide instalarse en Trujillo, declarar a Trujillo capital del Perú y comenzar un proceso de construcción del Ejército Libertador en Huamachuco, fundamentalmente en las alturas, porque los españoles de ninguna manera estaban dispuestos a llevar la batalla final en Trujillo, como fue la solicitud y era la voluntad de Bolívar, pero naturalmente ellos de ninguna manera querían entrar en territorio enemigo, que estaba bajo el control de Bolívar. Entonces, Bolívar construye con el aporte y en la comisión del Bicentenario hemos hecho varias publicaciones al respecto a los aportes muy importantes de los indios, de los esclavos, de los hacendados, de la iglesia también, como decía Bolívar, por las buenas o por las malas, ¿no es cierto?, para financiar el ejército libertador y aclimatarlo además a las alturas, donde Bolívar no había tenido mucho éxito antes. Y entonces, durante todo un periodo de más de 4 meses, Bolívar construye en Huamachuco, con el apoyo de Sánchez Carrión y muchos patriotas del norte, como el mariscal de Orbegoso, que es el principal financista de la independencia del Perú, y la formación además del primer batallón del ejército peruano, que no existía entonces, que se llamaba Los Libres de Trujillo, y que luego fueron fundamentales en la victoria en Junín, construyen este ejército libertador. Y cuando Bolívar ya Libres de Trujillo en Surco. Listo, ¿perdón? Hay una calle Libres de Trujillo en Surco, Lima. Continúa, que se llama así. Los Libres de Trujillo, sí, efectivamente. Este batallón fue el que además participó, como bien mencionaste, en la batalla de Pichincha, ¿no es cierto? A pedido de Bolívar, San Martín envió este batallón comandado con el entonces coronel Santa Cruz, luego general Santa Cruz, a Pichincha, y que contribuyó efectivamente al éxito del Ejército Libertador y a la liberación del Ecuador, ¿no? Durante todo este proceso que yo estoy resumiendo, hemos trabajado fundamentalmente nos ha interesado mucho trabajar con escuelas. Hemos trabajado con más de 300 escuelas de todas las regiones de la libertad, ¿no?, para lograr insertar esta idea de identidad regional, nacional, en los niños fundamentalmente, a través de la cultura viva, de las danzas, de los cantos, de los relatos. Y yo he tenido la oportunidad fabulosa de viajar a través de la sierra, de la libertad, de los pueblos, donde aún existe esta historia viva, estos contadores de historia, como yo los llamaba, que recuerdan lo que las familias, los abuelos, los parientes han transmitido de generación en generación, las cosas que existieron o que inventaron o que se imaginaron, pero que forman parte del imaginario colectivo y que hemos recolectado nosotros y hemos difundido en publicaciones, en muchas conferencias con historiadores jóvenes fundamentalmente, porque
hay que mencionar que no existe evidentemente una historia de la independencia del Perú, sino muchas historias. Cada región, cada provincia, cada espacio tiene una historia propia y cada una de esas historias es verdadera, ¿no es cierto? Y es por eso que hemos recogido fundamentalmente la versión de los historiadores jóvenes, ¿no?, de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, pero también de otras universidades y de otros grupos historiadores que en verdad no tienen el título de historiadores, pero que han recogido, han publicado decenas de documentos, ¿no es cierto?, en todas las provincias y regiones del norte del Perú, recogiendo esta historia tan rica, tan poderosa, que ha fortalecido nuestra identidad como parte de este Perú. Y ahora que estamos a puertas del bicentenario, ¿no? Porque también celebramos acá en Trujillo, justamente en estos días, el bicentenario de la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, que fue fundada por Bolívar, también de la Corte Superior de Justicia. Celebramos varios bicentenarios aquí en el norte del Perú. Y con relación a Junín y Ayacucho, pues es un motivo mucho más importante porque el Ejército Libertador se trasladó desde Trujillo, desde Huamachuco, hasta Junín y Ayacucho para donde tuvieron lugar las batallas, ¿no es cierto? Las batallas finales, fundamentalmente la batalla de Junín, ¿no es cierto?, que es la batalla más importante, porque recordemos que ya luego de la batalla de Junín el ejército español prácticamente estaba vencido, tanto así que Bolívar ya no participa de la batalla de Ayacucho, él se retira y le encarga esto a Sucre, ¿no?, para firmar la capitulación. Cuando Bolívar regresa a Lima, entonces él le pide al Congreso Constituyente que le cambie el nombre de Trujillo por La Libertad, porque él decía que Trujillo le había dado la libertad al Perú. Ese ha sido probablemente el mensaje central que hemos querido nosotros llevar durante el bicentenario, evidentemente considerando que no solamente el norte ha contribuido a la independencia del Perú, sino, como bien has mencionado, hay, digamos, movimientos libertarios independentistas muy potentes en muchos lugares del Perú, como Nica, ¿no es cierto?, como la Sierra Central, ¿no es cierto?, como en muchos lugares del Perú, los patriotas aquellos que, incluso en el norte, hemos visto nosotros que aquellos que peleaban a favor de la independencia, pues tenían al lado también aquellos que apoyaban al ejército realista, porque no hay que olvidar que los españoles estuvieron 300 años acá, ¿no es cierto? Entonces había intereses contrapuestos. No todos estaban a favor de la independencia y no todos estaban a favor de los españoles. Pero sí hemos podido documentar nosotros con bastante claridad, y es lo que dice la historia y los historiadores, ¿no?, y que poco se conoce y se ha difundido, que el aporte fundamental, central, digamos, ha sido el aporte de la Intendencia de Trujillo. Por eso nosotros publicamos este libro, ¿no?, que tiene un título que dice Trujillo, capital de la independencia del Perú, que muy pocos conocen y que hemos querido difundir nosotros, seguimos difundiendo, porque la historia evidentemente cambia, ¿no? La historia cambia con el tiempo, ¿no? La forma como nosotros vemos hoy día a Napoleón no es la misma como se veía hace 100 años, ni hace 50 años, pero esa ha sido la labor fundamental de nuestra comisión, Manolo. Excelente, muchas gracias. Ahora, permíteme hacerte algunas preguntitas para ir primero escarbando un poco sobre estos temas que has mencionado. Voy a señalar algunas cositas que en mi afición por estos temas, pero para incorporarlos en una especie de visión geopolítica hacia afuera y visión de poder o geopolítica, entre comillas, hacia adentro también. Y me refiero a lo siguiente. Cuando desembarca el ejército y la expedición libertadora en Pisco, se organizan ahí grupos que luego salen hacia la Sierra Central y hay combates en los cuales ya participan los primeros criollos que junto con sus esclavos en unos casos y en otros casos
dándole la libertad a los esclavos, y en otros casos los esclavos tomándose por su propia mano su manumisión, empiezan a apoyar en forma semi-regulares, no estrictamente de guerrillas, pero semi-regulares, regulares y en guerrilla, a las tropas del Ejército Libertador, y se hacen expediciones hacia el centro del país. Inclusive el dato que me daba un amigo que es historiador en Ica, es que el jefe de Micaela Bastidas era un negro, esclavo, que en este momento se me va el nombre, francamente no traje la ficha, que actuaba desde Ica. Inclusive ahí se dan batallas importantes, no solo porque se ganan, sino porque se pierden. El desastre de Macacona, que estuvo, en el cual fue derrotado el general José Salas Bernales, que luego ocupó por un pequeño tiempo la presidencia de la República o la jefatura de la República, es también parte de todo ese movimiento en el sur. Por un lado eso, pero por otro lado me gustaría, y eso tiene que ver con la estrategia militar de San Martín. San Martín sabía muy bien que estaba en un terreno en el cual era minoría y que no bastaba una cabeza de puente, una cabeza de playa y un lugar en el cual pudiera trincherarse, porque hasta ese momento el poder de las fuerzas españolas, en las que todavía militaban importantes cuerpos de ejército formados en el virreinato del Perú y con indígenas, negros, como se decía en ese entonces, no es ninguna palabra mala que hoy día se toma así, y criollos, tenían el poder tanto en el centro del país como en el sur, particularmente en el Cusco, ¿verdad? Bien, entonces, en vez de iniciar una actividad de tipo militar directamente, salvo la que he mencionado, empieza una campaña propagandística y de relaciones políticas. Esto es lo que mucha gente no ha subrayado y ha presentado como que San Martín no tenía voluntad de ganar, y entonces mientras no viniera Bolívar, y ahí surge parte de toda la historiografía bolivarianista exagerada y anti-sanmartiniana exagerada. Punto 1. Punto 2. Quiero también preguntarte sobre la participación, uno, de los territorios, digamos, que comprendían la Intendencia de Trujillo, iban hasta lo que hoy es provincia de Maynas e Iquitos, y comprendía también lo que hoy es el departamento de Amazonas y el departamento de Cajamarca, y se prolongaba hasta los límites de la audiencia de Quito, que pertenecía ya en ese entonces al virreinato de Nueva Granada, y todavía existía en ese momento una indefinición tanto de la delimitación y mucho más aún de la demarcación, que nunca existió entre un virreinato y otro. Entonces, pregunto, papel de Chachapoyas, ¿hubo o no hubo? Papel de Moyobamba, ¿hubo o no hubo? Incluso se dice hoy día, aunque no tengo las fuentes en este momento para citarla, lo he estado conversando con otros amigos, que más allá de Moyobamba, en los territorios que eran básicamente una proyección de la Iglesia Católica, de los jesuitas y de otras órdenes, y de muy pocos contingentes militares, también ahí se organizaron para participar en la independencia, y se narra también de combates tanto en el departamento actual de Amazonas, ¿no?, como en Moyobamba. A mí me gustaría que nos refrescaras esto, para que la gente supiera a través de este relato que tú bien conoces, o de estos elementos, tuviera estos elementos de juicio para ver que la guerra de independencia o cualquier otra guerra es un asunto que tiene una geopolítica, un contexto internacional, condición sin la cual no puede existir un proceso interno, pero también existe una suerte de geopolítica interna que entra en acción
con los factores externos. Discúlpame que me haya extendido un poco, pero lo he hecho a propósito porque he tratado de mencionar, así como tú mencionas lo de el norte, también mencionemos lo del sur, y no voy a entrar en los temas del centro, que será materia de otra oportunidad, espero. Te ruego, por favor, tus reflexiones, tus contribuciones. Claro que sí, Manolo. Se trata de como bien ha relatado, se trata de un tema complejo, ¿no? Yo, respecto al papel del general San Martín, hay que recordar que general San Martín era un militar experimentado, ¿no? Cuando él llegó a Argentina, él ya había peleado contra Napoleón, había peleado en África, había batallado contra los ingleses, era un militar experimentado, ¿no es cierto? Muy, muy experimentado, que antes de venir había estado en Cádiz, ¿no es cierto? Había estado en Londres, había estado complotando naturalmente con los ingleses, y él en verdad decide venir a América como se descubre, digamos, americano en un momento en el que él está en verdad peleando, en que el rey de España ha sido capturado por Napoleón, ¿no es cierto? Pero en realidad él es un admirador de Napoleón, él no es un admirador de las ideas de Napoleón, él no es un admirador de la monarquía absoluta española. Es por eso que él tiene un dilema y de pronto decide recordar que él también es americano, como se llamaba entonces, ¿no? Porque él se va de Argentina cuando él tiene apenas 4 años de edad, entonces los recuerdos que él tiene de América, de Argentina, son muy vagos, pero él se descubre americano, ¿no? Su familia, su madre le recuerda que él es americano, y entonces él toma la decisión y pide permiso al ejército español para venir al Perú, porque nadie lo iba a dejar ir a Argentina, a Buenos Aires, que era una olla de grillos, ¿no? Tanto Buenos Aires como Caracas y el Caribe, que estaba bajo control de los ingleses, ¿no? Entonces él pide permiso para venir al Perú, a reforzar al ejército español acá, porque recordemos que el Perú es el último espacio, el último lugar en independizarse, ya todo estaba prácticamente independizado, ya todo estaba en guerras, en movimientos, ¿no? Tanto en Centroamérica, en el Caribe, y aquí en América del Sur, ¿no es cierto? Y entonces él, cuando llega de pronto un general experimentado a Buenos Aires, es muy bien recibido, ¿no es cierto? Y él tiene la idea brillante de, de comenzar el proceso de liberación de América, comenzando no como estaban intentándolo los patriotas de las provincias unidas del Río de la Plata, como se llamaba entonces Argentina, que también era de la cual la Bolivia actual, es decir, el Alto Perú era parte, que tenían la idea de ingresar al Perú a través de los Andes, del Alto Perú, de Bolivia, y todas esas expediciones fracasaron. Entonces él desarrolló la idea de hacerlo no a través de Bolivia, sino instalándose en Mendoza como gobernador de Mendoza durante 2 años. Él solicitó, que está, como sabemos, pegado a la frontera con Chile. Entonces él armó su ejército libertador allí en Mendoza, y como bien has mencionado, con un grupo grande de esclavos. Él siempre dijo hasta el final de su vida que sin los esclavos él no hubiera podido tener éxito. Y su ejército estaba constituido una gran parte por esclavos, tanto en el Perú, tanto en Argentina, como en Chile y después en el Perú. Y entonces él tiene esa visión de construir el ejército libertador en Mendoza, de cruzar los Andes, esa gesta enorme de cruzar los Andes, ¿no? Que hace poco, el 17 de enero, se han cumplido el 17 de enero se ha cumplido una fecha más del paso de los Andes hacia Chile, liberar a Chile y luego transportarse por mar en los barcos de este Lord Cochrane, de este inglés, hacia el Perú, hacia Paracas, para ingresar al Perú. Ese plan, que es el plan de liberación, él lo lleva a pie puntilla. Es un hombre además muy metódico, es digamos, un pensador, es un hombre muy ilustrado. Él llega con su biblioteca. Recordemos que la Biblioteca Nacional es fundada fundamentalmente al inicio con una donación de sus libros, ¿no es cierto? Y entonces él llega al Perú
con la intención, porque él ya había investigado sobre la situación del Perú, que era el lugar sin duda más complejo de toda América, y él llega con la intención, como dije antes yo, de convencer, de conversar, de ponerse de acuerdo, de generar un movimiento libertario. Él conversa primero con el virrey La Serna, ¿no es cierto? Llega casi a un acuerdo para evitar una guerra, que es lo que él quería hacer a toda costa, ¿no? No tiene éxito acá, y luego él continúa con esta estrategia política, digamos, de seguir convenciendo, de seguir conversando, de seguir dialogando, de seguir ganando adeptos para la causa libertadora. Y el adepto más importante que logra es sin lugar a dudas el marqués de Torre Tagle, el intendente de Trujillo. Él escribe, existe un volumen de las cartas entre San Martín y Torre Tagle, donde él invita de manera cordial, porque es un hombre ilustrado, no es un Pancho Villa, ni es un Bolívar tampoco. Entonces él invita a Torre Tagle a declarar la independencia, diciéndole: mira, yo estoy acá, estoy al sur con mi ejército, soy un general experimentado, y al norte está Bolívar, que se está acercando, a ti no te va a ayudar nadie, así que lo mejor piensa bien qué es lo que vas a hacer. Y eso es lo que hace rápidamente. En menos de un mes Torre Tagle toma la decisión de independizarse, sabiendo que tenía la soga al cuello, ¿no es cierto? Y eso es una parte muy importante de la estrategia de San Martín. Pero efectivamente el apoyo digamos, de los criollos ha sido muy receloso de San Martín, ¿no es cierto? Y él se cansó también de que lo llamaban el Rey José, porque él propuso que el Perú se instale un régimen político parecido al de Inglaterra, ¿no es cierto? Es decir, una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta como existía en Europa, en el resto de países de Europa, sino una monarquía constitucional, porque él tenía el temor de lo que ya había pasado en Argentina, lo que había visto después incluso en Chile, que estos países cuya población tenía un nivel educativo muy bajo, podían convertirse en anarquías ingobernables. Esa era su gran preocupación, ¿no es cierto? Y es por eso que él propone eso. Nadie lo entiende, por supuesto, ¿no es cierto? Le llaman el Rey José a él. En Lima siente las burlas de la nobleza española, limeña, criolla, ¿no? Que nunca logró entenderlo. Y es por eso que él, al final, después de la conferencia con Bolívar, que es un hombre absolutamente diferente en todo sentido de San Martín, ¿no? Un hombre mucho más ambicioso, ¿no? Él toma la decisión histórica, que creo que es lo que le genera que nosotros recordemos a San Martín como el gran padre de nuestra patria, de retirarse. Él dice que el mayor aporte que él hace al Perú es retirarse del Perú, ¿no? Porque él no quiere de ninguna manera enfrentarse a Bolívar ni a nadie, sino su objeto es la independencia del Perú. Y él se retira diciendo que la presencia de un general victorioso en una república nueva es un impedimento para su libertad. Y es por eso que él se va. Y nunca, desde que él se va hasta su muerte, nunca más habla de esto, ni de Bolívar, ni de la conferencia de Guayaquil, que no tiene éxito, pero que él no quiere de ninguna manera generar animaciones en contra de Bolívar ni de ningún patriota. Entonces, esa es la estrategia de San Martín. Permíteme curiosamente, al final los peruanos lo recordamos, ¿no es cierto?, con mucho cariño, ¿no? Permíteme una pequeñas acotaciones. Para muchas personas que no están informadas ni en geopolítica ni en geoestrategia, predominan las imágenes de la sangre, los cañones, un poco como la película Napoleón, que está de moda, ¿verdad? Bastante mala, por cierto. Muy mala. Desde varios puntos de vista, pero en fin, esta es una humilde opinión de un veedor de cine, nada más. Lo que quiero decir es lo siguiente:
la formación profesional de San Martín y su experiencia concreta que empieza desde abajo en el ejército español, como otros también lo hicieron en Argentina, en la Gran Colombia, en el Perú, en Chile, que pertenecían a los ejércitos del rey antes de 1810. Esa formación... San Martín ingresa al ejército español a los 14 años. A los 14 años, así es. Ingresa a los 14 años. Ingresa al ejército español y tiene una vida militar muy larga, ¿no es cierto? Tiene una vida militar, como decía yo anteriormente, muy larga, con una experiencia muy resaltante. Él fue premiado por el ejército español en muchas batallas, en muchas ocasiones. Él es un militar de prestigio, no solamente luego aquí en América, donde evidentemente es el gran héroe continental junto con Bolívar, pero antes también en España, en las muchas guerras que tiene España contra los ingleses, contra Napoleón, en el África y en muchos lugares. Él es un militar que tiene el respeto, ¿no es cierto? Mayor respeto, porque además, como decía, no solamente es un militar de armas, sino es un intelectual, es un hombre que habla francés, es un hombre que habla inglés, es un hombre que conoce alemán, es un hombre muy leído, ilustrado. No es un militar de los cañones, como decías, no es un Pancho Villa, es un hombre pensante, yo lo entiendo mucho más como un geopolítico. Así es. Como una persona pensante que llega acá con la idea de convencer, de dialogar, de hacer política, en verdad. Es sí. Lo que hace él en el Perú. Así es, ahí hay tres niveles en cuanto a lo militar de San Martín. Un nivel táctico, que es el estar en batalla. Y el nivel táctico en batalla, él inclusive fue herido en batalla, en combate. Hay un nivel operativo cuando dirige un conjunto de fuerzas y un nivel operativo y táctico, en particular, por ejemplo, en San Lorenzo, cuando estaba iniciando su actividad en el Río de la Plata, que es una pequeña pero significativísima batalla ganada por ellos. Y luego como estratega, cuando realiza lo que tú ya has descrito y que yo no voy a insistir. Y como estratega además donde combina las operaciones por tierra y por mar. Eso es una cosa muy importante. Segundo, como buen militar sabe que la batalla o la guerra que se gana sin perder vidas es más importante, como dice Sun Tzu. La guerra se gana primero en la mente del comandante, y lo dice miles de años antes, y Maquiavelo también, y eran fuentes que los militares formados en un ejército español de carrera, un ejército que tenía más de 400 años de haber sido formado, así como otros de Europa también, por supuesto, y de la China también, tenía tanta o más importancia que los ejércitos de Rusia en algunos casos, ¿verdad? Porque eran imperios que se desarrollaron, en fin, por dos direcciones distintas. El otro elemento importante es el hecho de no despegarse nunca del objetivo estratégico que es la independencia, y que tú lo has mencionado, se retira, nunca hace polémica, sabe que están hablando mal de él, sabe que todo lo que se dice, pero se retira. Y es más, no solamente no quiso regresar al Perú ni nunca más, sino que muere sin poder pisar nuevamente Argentina. Se enferma, está en su barco, no desembarca, se regresa a morir en Boulogne-sur-Mer, va a morir en Francia. Entonces, esos elementos son importantes para luego señalar otro más. El cumplimiento de los acuerdos con los británicos a través de las logias que forman tanto él como otros y Bolívar, que no es la misma logia, que son distintas logias, que se ponen de acuerdo con el famoso plan británico, que algunos dicen que fueron operadores del plan británico, y esto es otra manera maniquea de ver las cosas y de no ver la historia como elemento de la geopolítica, porque hay dos preguntas bien sencillas. Los británicos podían consolidar su guerra contra España, que la seguían manteniendo, la podían consolidar sin contar con aliados en el continente. No,
Los del continente podían consolidar su victoria, su independencia, sin contar con los británicos, con la pérfida Albión o como se quiera decir, tampoco. En consecuencia, ahí es donde se dan los entrelazamientos, y yo me acuerdo haber leído alguna vez que después de Ayacucho, Cochrane regresa y se lleva el tesoro peruano, lo que quedaba del tesoro peruano, aunque también me acuerdo haber leído la nota que no lo robó, sino que devolvió lo que, además de lo que tenía que cobrarse por el costo de la expedición libertadora, de la cual tampoco hablan los historiadores, ni menos aún los historiadores, no solo los peruanos, sino que tampoco hablan los chilenos. Entonces, dos cosas: estrategia, política y estrategia están relacionadas tanto a las operaciones externas, es pura geopolítica, como a las operaciones internas. Te pediría que nos compartas un poquito más de estos aspectos de la relación de, en este caso de San Martín o de Bolívar también, como desees, con las fuerzas externas que luchaban contra España y también con los intereses estadounidenses que ya estaban formados, ¿verdad? Para no quedarnos solamente con el hecho de Haití, que fue importante, pero que para este efecto de hoy día de nuestra conversación no me parece toral. No sé si he sido claro, Francisco, para que sí, pedirte claro que sí. Continuaras con tu reflexión. Yo creo que es un elemento muy importante al que mencionas, que además es una cosa que se ha discutido muy poco acá en el Perú durante el Bicentenario y ahora con motivo de la batalla de Ayacucho, ¿no? Porque la libertad del Perú, como sabemos, es la libertad de América. Pero no se puede entender, digamos, es imposible entender la independencia del Perú y de América sin lo que está sucediendo en la geopolítica internacional, ¿no? Recordemos que en 1815 tiene lugar el Congreso de Viena, que es el fin de la era napoleónica, ¿no es cierto? El Congreso de Viena lo que hace es redefinir las fronteras en Europa, que Napoleón las había cambiado durante más de 20 años de guerras napoleónicas contra prácticamente todas las monarquías, todos los países, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, Inglaterra, España, Portugal. Recordemos que de Portugal, Suecia, el rey Juan tiene que emigrar, es el único rey que emigra y se va a vivir a Brasil, ¿no? Generando un cambio tremendo en las relaciones en América, ¿no es cierto? Pero ese congreso, ese momento de la historia en Europa tiene consecuencias muy grandes sobre América, porque en primer lugar genera que se termine las guerras napoleónicas, ¿no? Y los militares ingleses que eran probablemente los más poderosos, los marinos, se quedan desempleados en ese momento. Y se embarcan entonces muchos de ellos, como Lord Cochrane, que en verdad Lord Cochrane es difícil en verdad saber quién está bajo el mando de Inglaterra y quién es un mercenario, ¿no es cierto? Porque Lord Cochrane es fundamentalmente un mercenario que persigue los intereses ingleses, pero es un mercenario que tiene que ser pagado. Él transporta al ejército libertador de Valparaíso al Perú, no lo hace de manera voluntaria, sino que lo hace, es un servicio que el gobierno chileno tiene que pagar, ¿no es cierto? Paco, permíteme una microacotación. Por si acaso, cuando yo hablé eso, no quise de ninguna manera que implícitamente se dijera que el mercenarismo que existía en esa época era simplemente algo absolutamente negativo, porque el mercenarismo existió durante 500 años y era una cosa normal. Claro, por supuesto. ¿Acaso el Papa no tiene la Guardia Suiza? Sin ir muy lejos. Por supuesto. Era por aclaración nada más. Los condottieri, pues italianos, ¿no? Son mercenarios que luego deciden que ellos ya no requieren ser mercenarios, sino que ellos mismos pueden tomar el poder, ¿no? Es el momento en el que tú mencionas que vivió justamente Maquiavelo, ¿no es cierto? Pero lo que quería, y lo mismo sucede naturalmente con el control del Caribe, ¿no es cierto? El control del Caribe bajo los ingleses, los holandeses, los piratas, ¿no? El Caribe es una olla de grillos, ¿no? Controlado por los piratas, y muchos de esos piratas son incluso nobles ingleses, ¿no? Como
como Sir Francis Drake, ¿no es cierto?, que actúan no solamente por, por motivos, digamos, pecuniarios, propios, privados, sino que también están persiguiendo intereses comerciales, políticos, geopolíticos de Inglaterra, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña, ¿no? Y entonces, sí, es verdad, gran parte, es imposible entender la independencia del Perú sin el aporte británico. El gran financista de la independencia de América es evidentemente Inglaterra, que es la potencia económica, ¿no?, imperial más potente del mundo en esa época y que tiene intereses comerciales muy grandes. Cuando Bolívar decide a los 16 años embarcarse hacia España, pues no puede cruzar él el Caribe porque es imposible cruzar. Por eso es que hasta ahora se siguen descubriendo galeones españoles hundidos en el Caribe y existe la famosa película de los piratas del Caribe, ¿no es cierto? Sí, Él se ve obligado a irse al puerto de Veracruz, a esperar un momento en que él pueda cruzar el Caribe sin ser abordado por estos piratas de varios países. Y entonces él va a México y descubre la Ciudad de México con sus avenidas espléndidas y todas las riquezas que encontraba en México, que eran los productos que los ingleses llevaban de contrabando y que habían roto ya el monopolio comercial, hacía rato el monopolio comercial español, a pesar de que las leyes españolas lo impedían, pero evidentemente eran papeles que ya no funcionaban porque la Armada Británica era muy potente, y entonces descubre ahí Bolívar la seda de la China, descubre todas las maravillas del Oriente, del Occidente, todo lo que aparentemente no había en los mercados europeos estaba en México. Y entonces es producto de esta interacción y de esta poderosa presencia inglesa y también holandesa, francesa, ¿no?, de muchas potencias europeas, que son las que van generando el ambiente, ¿no es cierto?, de la guerra contra España en América, porque luego del Congreso de Viena, en verdad, Inglaterra estaba prohibida de pelear contra España, porque ahí era una parte de los acuerdos del Congreso de Viena, evitar nuevas guerras. Todos se habían aliado contra Napoleón, ¿no? Incluso Inglaterra, que había peleado mucho contra España, pues al final se tuvo que aliar con España para pelear contra Napoleón. Y ese acuerdo continuaba vigente. Pero ese acuerdo era vigente en Europa, pero no en América, porque aquí en América peleaban los ingleses contra los españoles, no de modo directo, pero de el modo que ya lo conocemos, no solamente San Martín y Bolívar, sino todos los movimientos desde Francisco de Miranda y todos los movimientos de insurrección que originalmente ni siquiera eran de independencia, ¿no?, sino eran movimientos como los que vemos ahora en varios países de Europa buscando una cierta autonomía, ¿no? Eran movimientos autonómicos. Pero sí, efectivamente, todos estos procesos de políticos, el derrocamiento del rey de España, la formación de las Cortes de Cádiz, la nueva constitución de Cádiz, ¿no es cierto?, el dominio del mar de Inglaterra, ¿no?, el comercio inglés ya ocupaba una tercera parte del comercio de Inglaterra en el mundo, en América. Y es por eso que el interés por buscar la independencia es tan importante. Y cuando se logra la independencia de toda América, se dispara radicalmente el comercio, las casas comerciales que se instalan en los diferentes países, especialmente en Lima, de modo tal que efectivamente no es posible entender la independencia de América y también el papel de los masones que has mencionado también, tanto San Martín como Bolívar eran masones, sin la influencia de todo lo que ha sucedido en Europa con Napoleón, con el fin de las guerras napoleónicas, con la presencia con Inglaterra, con la huida del rey de Portugal hacia Brasil, ¿no es cierto?, con el derrocamiento del rey Fernando VII, ¿no?, también que influyen las reformas borbónicas, ¿no es cierto?, porque hay un cambio como sabemos, en el siglo XVIII, la Casa de Austria, ¿no?, que es de Carlos V, ¿no?, termina en España y comienza el reinado de los Borbones y las reformas borbónicas, ¿no es cierto?, que entre otras cosas causan el gran levantamiento de Túpac Amaru, ¿no es cierto? Y entonces todo este contexto internacional, todo este contexto geopolítico,
junto con las ideas liberales que venían también, ¿no es cierto? Algunas de los Estados Unidos también, generan todo este ambiente que, eh, que finaliza en los movimientos, que alimenta los movimientos independentistas. Lo más difícil de América ha sido sin duda la independencia del Perú, ¿no es Ahora, cierto? me Sí. gustaría que volviésemos atrás un poquito, porque yo al mezclar varias cosas te pregunté por algo que en lo personal me preocupa bastante, porque este es un asunto del cual casi ni se habla. Cajamarca, Chachapoyas, Así es. Moyobamba, lo que es hoy día, no todo Loreto, sino una parte Maynas. ¿Qué hubo de ese asunto? Y recordemos también, de paso, otra cosa, la relación fuerte que existía entre los comerciantes, la gente que vivía y que eran importantes en Guayaquil, con la intendencia, con las gentes de la intendencia de Trujillo. Esa vecindad de Guayaquil era muy importante. Pero no solamente eso, sino que en el eje serrano-cordillerano, bueno, Loja, Cuenca, pasa, es una línea que reconstruida por los españoles y que viene del Capañán desde la época inca, termina en Cajamarca y luego se prolonga pues hasta la Argentina, ¿no? Y no es de poco decir este tema, porque el tercer presidente de la República del Perú, que además muere exiliado, lo exilian a Costa Rica, era un cuencano, el general Amar, que era también un oficial de carrera, de una gran formación, y que tuvo un papel muy importante tanto en la etapa bolivariana de la guerra de independencia. Entonces, te ruego algunos comentarios o que nos compartas tu información sobre esos puntos que te he mencionado, que aquí en todas las actividades que yo he podido ver, no digo que todas hayan sido, sino las que yo he podido ver, prácticamente han pasado sin ninguna mención. Sí, es cierto. No, es muy importante. Como decía yo al comienzo, la relación del norte, de lo que se llamaban los partidos, porque la intendencia de Trujillo estaba formada por partidos, que son los que luego fueron departamentos y hoy día son regiones como Cajamarca, ¿no es cierto? Como Amazonas, como Maynas, ¿no? Son lugares estratégicos importantes de comercio, porque el norte, a diferencia del sur, es un espacio de producción, es un espacio de producción que está articulado comercialmente con el norte y con lo que Susana Aldana llama el Gran Norte, que es más allá del norte del Perú, que es más allá incluso de Quito, de la audiencia de Quito, que es más allá incluso de Colombia y que llega al Caribe. Los norteños, los trujillanos de entonces, los comerciantes, los empresarios, como por ejemplo Juan Manuel de Iturrégui, este gran patriota lambayecano, tienen propiedades también, tienen propiedades en el Caribe, en Santo Domingo, tienen propiedades en Cuba. Ellos llevan productos hacia allá y traen luego hacia acá. Hacia acá traen los productos de contrabando o de la manera que sea, los productos que comercian los ingleses. Y esto sucede a través de diferentes caminos. El camino marítimo, a través del puerto de Guayaquil, que era el puerto más importante, sin duda, del Perú, ¿no es cierto? Junto al Callao, evidentemente, pero hacia el norte era Guayaquil, un espacio que fue entendido siempre como parte, como un puerto peruano hasta la llegada de Bolívar, ¿no es cierto?, que independizó y tomó a la fuerza, digamos, el puerto de Guayaquil, ¿no?, para la Gran Colombia. Pero estos caminos, esta parte de la ruta del mar, era complementada con lo que tú decías, es decir, a través del Capañán, a través de los caminos, a través del camino, los caminos del Inca, ¿no? ¿Cierto? Que pasaban efectivamente por Loja, por Cuenca, que Pura pasaban por geopolítica Cajamarca, interna, que pasaban pura por todos los geopolítica lugares de interna. sierra y que permitían el transporte de los productos y el comercio no solamente a nivel hacia un lugar, sino también al nivel horizontal, ¿no es cierto?, a través de los Andes. Sí. Perdón, ¿me decías, Manuel? No, te decía que
describes pura, lo que pudiéramos llamar pura geopolítica interna, relaciones económicas, relaciones de poder, movimientos demográficos. Incluso hay que ver también en eso, solo lo digo con un pequeño alcance, la relación del virreinato del Perú con Costa Rica, que va hasta bien entrado el siglo XIX, tanto para aspectos comerciales como políticos, como para los exiliados que terminan muriendo en Costa Rica. Ya mencioné el caso de la Mar, pero también el caso de Francisco Morazán Quesada, que viene al Perú, que le ofrecen un cuerpo de ejército en el marco de la Confederación Peruano-Boliviana, termina regresando porque prefiere regresar para buscar realizar la Federación Centroamericana y pierde y muere fusilado en Costa Rica. Y la otra coincidencia que nadie menciona, nosotros lo hicimos acá muy humildemente, fue que lo que se llama la entrega de los pliegos de la documentación de independencia de México y las provincias de América Central, que hoy día son estados, es coincidente de 1821, en septiembre, 15 de septiembre, pero eso es mucho más que una coincidencia que en otro momento podemos ampliar en cuanto a las relaciones que tenía el virreinato de Nueva España con Europa, con los Estados Unidos e inclusive con los rusos, que llegan hasta California en sus expediciones comerciales y que se retiran porque no podían mantener recursos, distraer recursos ahí ni en Alaska, estando el imperio en plenas guerras napoleónicas. Bueno, cierro mi comentario y continúa. Sí, efectivamente, se trata de relaciones que no solamente son económicas, no solamente son políticas, no solamente son comerciales, sino también son relaciones incluso de parentesco, ¿no es cierto? Cuando uno va al Ecuador, a Colombia, a varios lugares, uno encuentra, a través de los estudios, hemos encontrado que hay relaciones de parentesco, porque recordemos que en esta época muchos de los matrimonios son matrimonios de conveniencia, ¿no? Son matrimonios acordados, justamente para fortalecer la parte empresarial, la riqueza, ¿no es cierto?, la acumulación de poder, como eran en las monarquías españolas, perdón, europeas. Y entonces todo esto conforma una amalgama, ¿no? Una amalgama de relaciones intensas que forman, que es lo que en verdad alimenta también la independencia, ¿no? El comercio, la actividad empresarial, las relaciones, la influencia de afuera. Todo esto, para todo esto se necesitan relaciones libres de comercio, no necesitan cadenas. El sistema español colonial era absolutamente obsoleto para estas relaciones, para este tipo de relaciones. El sistema estatal, político, de gobierno que tenían los españoles de ninguna manera era coherente o respondía a las exigencias de desarrollo de estos vínculos, del desarrollo de este comercio, de estas empresas, de las ambiciones políticas, ¿no es cierto? Es por eso que ahora que tú mencionabas, por ejemplo, en Amazonas, ahí también hay batallas importantes, ¿no? Hay una batalla importante la batalla de Urpi, ¿no es cierto?, donde las mujeres incluso, ¿no? Las mujeres participan, ¿no? Es una batalla que en Amazonas se recuerda todos los años y que nosotros hemos documentado también. Cuando nosotros hemos trabajado con todas las comisiones del Bicentenario del Norte, de la antigua Intendencia de Trujillo, hemos recogido las historias de todos estos lugares que mencionados, ¿no? De Maynas, de Loreto, de Piura, ¿no? Piura muy importante, ¿no? Muy importante en el aporte de recursos, en la formación también de los batallones, de Lambayeque ni se diga, ¿no es cierto? Se trata de un espacio muy rico, ¿no es cierto?, de empresarios de la caña, del cacao, de muchos productos, ¿no? Estamos hablando de más de 30 productos que se exportaban hacia Europa, a través de estos caminos, a través del mar, a través de Guayaquil, a través de las rutas, y que permitían entonces que este espacio del norte del Perú tuviera una riqueza que posibilitaba la financiación, el mantenimiento y las ambiciones de libertad,
¿no es cierto? Esa es la explicación de la independencia del norte del Perú y su involucramiento en la búsqueda de la independencia del Perú. Las relaciones económicas en el norte eran y siguen siendo muy distintas a las del sur. El norte siempre ha sido un espacio distinto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, ¿no? Cuando yo, como trujillano, voy a Piura, pues no encuentro prácticamente ninguna diferencia, ¿no es cierto? Y cuando voy a Cajamarca también muchas familias, hoy en día incluso, muchas familias siguen siendo relacionadas, ¿no es cierto? Yo recuerdo que mi madre decía que su abuela había sido una hacendada cajamarquina, ¿no es cierto? Y ella lo decía orgulloso, y muchas familias. De modo tal que, por eso decía yo que son relaciones muy potentes, ¿no? Son relaciones que son comerciales, políticas, son relaciones de poder, pero también son relaciones de parentesco. Igual que en muchos lugares que tú has mencionado, ¿no es cierto? En Europa era muy similar, ¿no? Todo esto alimenta, digamos, la independencia y explica también, incluso más tarde, explica también, yo ya entrando a otro tema, por ejemplo, la manera como el APRA después en el norte logra insertarse, ¿no es cierto? El sólido norte, a través también probablemente de las mismas rutas, de las mismas formas de pensamiento, porque estamos hablando de un espacio geográfico, político, cultural que existe no solamente durante la intendencia, sino que existe mucho antes. Durante los Moche, es el mismo territorio de los Moche, es el mismo territorio de los Chimú, es el mismo territorio de la intendencia y es el mismo territorio político y también, ¿no es cierto? sí, más tarde, cuando se forma permíteme. el Estado norperuano, ¿no es cierto? Y después también de la independencia del Perú, ¿no es cierto? La manera como acá se entiende la política y se desarrollan. Mencioné al sólido norte, que no es de ninguna manera una propaganda lapra, pero sí es una manera de entender la formación de estos movimientos políticos acá, ¿no? Y algo más, esa configuración plural de distintas sociedades o etnias o como se les quiera decir, yo a veces no sé ni qué palabra utilizar porque la gente se pone tan tonta, tan quisquillosa por el uso de términos, que está de moda ahora, por ejemplo, decir que Manolo Bernales es caviar, es casi como que me están insultando y a mí me vale charra, como dicen en Centroamérica, no me importa eso, ¿me entiendes? Porque identifica un cierto personaje político y social. Cierro mi paréntesis. Lo que quiero decir es que todo ese gran norte, que incluso iba a las estribaciones de la Amazonía, como se ha demostrado con Cuélap, por ejemplo, es la última parte, la última etapa de la expansión del imperio del Tahuantinsuyo y la que se le voltea a los incas del Cusco para apoyar a aquellos españoles e incas que venían de Tomebamba y de lo que luego fue la audiencia de Quito, que mucha gente no lo quiere entender, entonces siempre tiene una visión maniquea. Maniquea en favor de o en contra de unos y otros, y no es así. Pero hay un último alcance que yo quiero hacer para subrayar lo que tú dices. Yo hice una pequeña exploración más bien de aficionado de los apellidos que figuran en quienes suscriben el Acta de Independencia del Perú. Y yo dije, ¿y estos señores vinieron todos de España? ¿Por dónde llegaron? En Iberia no vinieron. Entonces llegaban o por mar, vía Panamá, haciendo toda una escala, no había, ¿cómo se llama? Por supuesto que no había canal, pero había una escala que pasaba por Portobelo y otros, y luego pasaban al Pacífico y luego descendían hacia el puerto principal de Guayaquil y el Callao y hasta más al sur, y otros por la ruta, una ruta tardía y no tan frecuentada, que fue la ruta porque era acaparada por el sur del Estrecho de Magallanes, ¿verdad? Pero las otras personas que llegan al Perú y que firman el Acta de Independencia en Lima, ¿por qué otra ruta vienen? Vienen por la ruta terrestre, por la ruta de lo que era en ese momento el virreinato de Nueva Granada.
Y esas personas Sí, llegan a Lima. Esas personas son algunos comerciantes que están en Cajamarca, lo que hoy es Cajamarca, lo que hoy es Amazonas, lo que hoy es Moyobamba y lo que luego es Maynas, que era una comandancia, todavía una cosa muy, digamos, embrionaria, y que esos apellidos están ahí, pero eso no se ha estudiado. Entonces es casi como que la gente está presente ahí, como puede estar presente en documentación de Trujillo, de Cajamarca y otros sitios, y no se hace esa identificación, punto uno. Y el punto dos es que esa presencia de Trujillo y de los trujillanos, criollos trujillanos, ya en el comercio sean independentistas o no, y en la independencia los independentistas, es lo cuya proyección va hacia la Amazonía, hacia Maynas, es lo que permite al Perú luego tener como herencia de ese proceso el departamento de Loreto, 310.000 kilómetros cuadrados, que se debe a esa proyección civil, militar y eclesiástica que iba de Lima a Trujillo y en algunos casos también venía de, aunque no lo quieran reconocer los peruanos fanáticos en esto, venían de Quito por influencia natural, porque eso está más arriba y la gente tiende a bajar para buscar mejores condiciones. Ese es un tema que no se ha explorado. No sé si te gustaría sí, añadir algo más sobre el particular, pero para mí es algo como que no existe, como que la Amazonía no tiene nada que ver con la independencia del Perú y el proceso de la independencia no tiene ninguna relación con el proceso de la Amazonía como parte de la soberanía del territorio peruano, que dicho sea de paso está en muy mala situación. Adelante. sí, efectivamente, Manolo. Mira, cuando la Intendencia de Trujillo declara la independencia el 29 de diciembre del año 2019, el intendente de entonces le 1800. pide a todos los partidos de entonces, a todas lo que son 8 regiones de hoy día, incluyendo la región de San Martín, Moyobamba, como tú bien mencionas, Maynas, les pide que también declaren la independencia. Y esa independencia se va declarando paulatinamente durante el mes de enero. Pero luego de que toda la intendencia declara la independencia, ¿no? El espacio más, la intendencia más grande del Perú, se suma inmediatamente Loreto, se suma la selva, se suma la Amazonía al norte del Perú, porque hay que entender lo que tú dices, es decir, que los caminos, la infraestructura que tenía el Perú, incluso 300 años después de la conquista, seguía ahí, es decir, los caminos del Inca estaban ahí y esos caminos, a través de esos caminos se llevaba comercio, se llevaba comunicación, se llevaba parentesco, se llevaban relaciones, se llevaban ideas, se llevaban todo. Esas vías son las que han permitido justamente el entrelazamiento de las regiones del Perú, no solamente con el Perú, sino con lo que tú mencionas del Ecuador, ¿no? Hace poco yo estuve en Cuenca justamente, ¿no? Que tiene también una identidad inca muy potente, ¿no? En el Ecuador, el estadio del Ecuador, el estadio principal se llama Atahualpa, ¿no? Aquí en el Perú, llamarse el Pachacute, que el estadio nacional, sería pues que se levante medio Lima, ¿no? Entonces, ellos tienen aquí en el norte en el Ecuador, una identidad muy poderosa con respecto a estos caminos, porque en verdad la construcción de los estados nacionales en esta parte de Sudamérica es ya casi posterior a la independencia, ¿no? Algo que no ocurre en Brasil, ¿no? En Brasil, gracias a la presencia del rey Juan y de su hijo, que es el que declara la independencia en Brasil, Pedro el Grande, no ocurre la fragmentación que ocurrió en América del Sur, ¿no es cierto? La fragmentación de los países, ¿no? En Brasil se mantuvo unido, con excepción de Uruguay, ¿no? Pero después se mantuvo todo unido. Y acá estamos hablando de un espacio, de un solo espacio, en verdad, ¿no es cierto? Cuando hablamos del espacio andino, del Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Colombia, ¿no?
es un espacio que tiene estamos hablando de un espacio cultural que luego los límites políticos han separado. Pero en verdad cuando uno visita estos lugares, pues no llegamos a lugares extraños, ¿no es cierto? No se habla otro idioma, no tienen una forma de pensar diferente, ¿no es cierto? Tienen una tradición, una historia muy similar, y efectivamente son luego ya las construcciones de los bordes políticos lo que nos ha ido separando, ¿no es cierto? Lo que ha ido construyendo el nacionalismo, algo que en Europa se ha intentado, se intenta hoy en día a través de la apertura de los países, ¿no? De abrir las fronteras, acabar con eso, ¿no? Algo que también creo que está pendiente aquí en América Latina y en América del Sur, ¿no? Sí. Así es, porque mientras ellos tienen un comité de 27, un paréntesis, me perdonas que hable de este tema, mientras ellos tienen un comité ejecutivo, la Unión Europea, que tú conoces bien y me gustaría entrevistarte a fondo sobre el tema de la Unión Europea en otro momento y de la OTAN si quieres, tú conoces muchísimo de eso más que muchas personas. Mientras ellos tienen un comité directivo de 27 personas, pero no tienen plata porque eso lo tiene Estados Unidos, la Europa Oriental, Eurasia, que es Rusia y sus 17 millones de kilómetros cuadrados, no tiene un directorio sino un presidente ejecutivo, cuya constitución, parece mentira, tiene algunos rasgos parecidos a la constitución vitalicia que algunos peruanos le regalaron a Bolívar y que felizmente creo yo tuvo poco tiempo de vigencia. Y esa constitución, dicho sea de paso, esto es un chiste casi, sería la envidia de Kim Il-sung porque podía fusionar el derecho de sucesor, de fiscal, de legislador y de jefe del ejército. Entonces, sí. Sí. Una cosita pequeña. Sí, Manolo. Una cosita pequeña. Sí, Manolo, sí. Yo creo que esa es una reflexión importante, porque mira, estamos hablando de 27 países en Europa que tienen casi 27 lenguas diferentes. Digamos, la Unión Europea, ¿no? Que es la idea de Europa, de esta parte occidental que hoy día se ha ido expandiendo, ¿no? Cada día más, ha sido justamente la idea de buscar la paz, ¿no es cierto?, de evitar la guerra, que ha sido el denominador común en Europa durante siglos, ¿no es cierto? Y hoy día existe este espacio en el que cada país tiene el mismo poder de estos 27. Todos los países tienen el mismo poder, pero es un espacio de diálogo muy, muy importante, a pesar de las enormes diferencias, porque yo siempre digo, bueno, ¿qué tendrá que ver un italiano del sur, un siciliano, con un noruego, ¿no? O con un sueco? No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Sin embargo, son parte de una misma comunidad. Nosotros, en cambio, acá en América Latina, nos unen muchas más cosas. Acá nos une la historia, nos une las tradiciones, nos une el idioma, que es tal vez la parte más importante. Somos el espacio más grande del mundo, ¿no es cierto?, con un idioma común. Y sin embargo no hemos logrado o no logramos integrarnos. Es una cosa impresionante realmente, ¿no? Que no logremos tener políticas comunes en el nivel internacional que vayan más allá de los estados, porque tú bien sabes que hoy día la política ya no trata solamente de los estados, ¿no?, sino trata de la interrelación más grande entre todas las comunidades, ¿no?, públicas, privadas, ¿no?, de organizaciones, ¿no? De hecho, digamos, las relaciones internacionales tienen tal intensidad que hoy en día probablemente el ministerio que más relaciones internacionales tenga sea el ministerio del Interior, ¿no?, que tiene pues problemas de todos los temas de migraciones, de drogas, de narcotráfico, de seguridad, etcétera, incluso muchos más temas internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces, sí creo yo que ese es un tema importante de reflexión aquí, en esta parte de América, que teníamos antes una tendencia o un espacio mucho más ganado, ¿no?, desde el Pacto Andino,
¿no es cierto?, que tú conoces bien, ¿no? Y de muchas iniciativas que hoy en día ya no tenemos en América Latina, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pasan varias cosas, pero a mí me gustaría subrayar en base a lo que tú dices, donde hemos hablado de territorio, de población, de estructuras de poder, de procesos tanto de larga duración como de acontecimientos intermedios, de política y de estrategia en un conjunto. Yo lo que quiero subrayar es que no se puede dar una visión homogénea de lo que la realidad nos presenta como heterogéneo. No se puede dar una visión monista de lo que la realidad nos presenta como algo variado, con múltiples variables, dimensiones, indicadores. Basta mirar el territorio y hoy día se tiene esa información mucho mejor que antes, ¿verdad? Entonces, mientras no veamos que los componentes indígenas no son idénticos, son diferentes. Los componentes mestizos no son idénticos, son diferentes. Y los componentes, digamos, criollos, herederos de lo llamado blanco, que tampoco eran muy blancos porque venían de profundos mestizajes en Europa. ¿Qué países más mestizos que España y que Italia, por ejemplo, ¿no?, por el cual han pasado tantos pueblos tan distintos a lo largo de los años, desde que se mezclaron unos prehomínidos con otros, según se dice en estas informaciones que tenemos hoy día. Pero si se trata de reducir todo eso a una visión clasista que persiste, o a una visión indigenista que ha recrudecido, y no reconocer esta diversidad de elementos, ¿no?, y ver las cosas de una manera simplista, no simplificadora, sino simplista, es lo que nos impide entrar en algunos acuerdos o coincidencias para ver lo que nos es común y para buscar un proyecto en común. Y en este sentido, yo recuerdo que cuando nos conocimos tuvimos una reunión importante en Trujillo, donde un viejo amigo que ya no participa en nada de estas cosas presentó un libro que se llamaba El cóndor herido de muerte y los abismos del cóndor. Alfonso Clauer fue presentado incluso por el padre Nieto, historiador fallecido, Max Hernández, otras personas, y yo como un amigo de la casa nada más. Bueno, ahí lo que se hizo fue recoger gran parte de lo que estamos conversando, y estamos hablando del año 78, 82, 84, pero con los criterios formalistas que hay acá, lo que se hizo fue ningunear estos aportes porque formalmente no eran de un historiador. Es como que si para tratar de algunas cosas, para tratar de temas religiosos, habría que ser sacerdote, o temas militares y habría que ser soldado o militar, o para temas diplomáticos no pudiera ser un abogado. Esas tonterías que predominan en el mundo peruano. Discúlpame esta digresión, nos van quedando 7 minutos para terminar esta conversación. Me gustaría que nos dijeras unas palabras sobre cuáles son los elementos saltantes que tú ves en la formación social peruana sureña, que va desde una costa, Arequipa, Moquegua, Tacna, en la cual hubo una temprana presencia española. Todavía yo he tenido oportunidad de conocer algunas comunidades campesinas bien arriba de Moquegua, limítrofes con Puno, donde hay minas españolas, restos de minas españolas, no incaicas, sino minas españolas, y además restos de iglesias y otros elementos que obviamente eran de origen español. Entonces, un poco esta visión de este sur costeño, andino, quechua, de otros pueblos y otros idiomas también, de otras etnias, como se quiera decir. La gente tiene la idea de que todo era quechua, y eso no es así, eso no es verdad. Eso es una dominación quechua lingüística tardía, que por lo demás el quechua
se lleva de Lima hacia el sur y luego se generaliza a través del Tahuantinsuyo, y su relación con Bolivia, para que en otro día podamos conversar sobre los esfuerzos y lo que significó el triángulo: Capitanía General de Chile, Virreinato del Perú, Audiencia del Cusco y Audiencia de Charcas, que me parece que es un tema fundamental geopolítico, con apoyo a la historia, que podemos compartir con quienes se interesan en este tipo de temas y que es de una actualidad actualísima. Te escucho, Sí, te escuchamos, Francisco. sí, de acuerdo, Manolo. Bueno, efectivamente, el sur, como mencionaba yo, el sur ha tenido siempre, el sur del Perú ha tenido una estructura siempre, hasta hoy día, absolutamente distinta, y es verdad que el Perú es un país con enormes diversidades, ¿no? Durante la colonia, estas diversidades eran muy marcadas, y ahora creo que son aún más marcadas que durante la colonia, ¿no? Y en el sur del Perú, ahora que tú hablabas de, de esta zona del Alto Perú incluso, lo más marcante probablemente durante la época colonial era Potosí, ¿no es cierto? Que era la gran mina de plata que generaba una serie de relaciones al entorno de esto, tanto en el sur, digamos, alrededor de Bolivia, pero también en la zona de Arequipa, ¿no es cierto?, donde habían incluso más españoles, más familias españolas que en Trujillo, ¿no es cierto? Es una cosa que también hemos visto, ¿no? Y luego en la relación también más tarde con los vínculos que hemos tenido en el Perú, después ya de la independencia, con Bolivia, ¿no? Y con Chile, la manera que tú ya has expresado ahora, cómo el Perú se ha ido enlazando, digamos, de una manera compleja con esta parte de América del Sur, ¿no? Con Chile, con Bolivia, con el Perú, y que ha desencadenado, ya no solamente desde la guerra con Chile en 1872, sino mucho antes, ¿no es cierto? Mucho antes, desde la Confederación Perú-Bolivia, en una zona de alto conflicto que terminó en la formación, en la división del Perú en tres espacios, ¿no es cierto? En tres espacios. Hoy en día yo lo que veo en este espacio del sur es una mayor, como sabemos nosotros, es un espacio de mucha mayor conflictividad social, ¿no es cierto?, que en el norte del Perú, ¿no? Esto lo vemos en muchos espacios, ¿no? En la protesta social, en la protesta política, en lo que ha sucedido ya últimamente en el año pasado, ¿no es cierto?, con este gobierno, con las protestas sociales, con las muertes. Y también creo yo con otra cosa que no hay que olvidar, creo yo, es y que viene desde la colonia, desde Túpac Amaru, es que muchos de los movimientos que tenemos en el Perú, en verdad, y como la independencia, un historiador llamaba así, yo no recuerdo su nombre ahora, decía que la independencia del Perú ni siquiera era contra Madrid, sino contra Lima, porque digamos, si uno hoy en el Perú entiende los problemas, va entendiendo los problemas de las diferencias regionales, y cuando uno ve la forma como reacciona Lima, ¿no? Lima parece ser una isla en un país extraño, ¿no es cierto?, que no entiende lo que pasa fuera de Lima, ¿no? No entiende no solamente lo que pasa en el sur del Perú, sino tampoco lo que pasa en el norte del Perú, ¿no? Esta es una tradición que la tenemos desde la colonia, ¿no es cierto? Túpac Amaru, de hecho, peleaba con con la bandera del rey de España, ¿no? Contra el virrey y sus oidores. Y creo que A pesar de que cosa... Paco, a pesar de que en Lima los habitantes limeños en su mayoría son de distintos orígenes regionales, provinciales, departamentos, de partidos, como dirían en la época del virreinato, en Lima, Pepe Matos Mar nos recordaba acá en aquellos años en que nos conocimos que se hablaba más quechua en Lima que en el Cusco, más quechua hablantes, por lo menos declarados. Y sin embargo, la forma como se integran crea una suerte de interés limeño común opuesto o
polarizado en muchos casos a los intereses de otros departamentos, de otras partes. Continúa, por favor. Sí, es cierto, pero es lo mismo, pero es lo mismo, Manolo, lo que pasa con los migrantes en Europa o con los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que los migrantes latinos son mucho más americanos que los americanos, ¿no? Y los migrantes que vienen de otras partes del mundo en Alemania son más alemanes que los alemanes, ¿no? Y probablemente estos migrantes que vienen de las regiones que tú mencionas, a Lima, luego son más limeños que los limeños, porque nosotros vemos eso lo podemos ver, por ejemplo, en los resultados, en una cosa tan sencilla como los resultados de las elecciones, ¿no es cierto? Pero también en el comportamiento de las élites políticas, no sé hasta qué punto se puede llamar élites a esto, ¿no? Pero, pero de algún modo hay que denominarlo, pero sí hay, creo yo, una diferencia de comprensión muy distinta entre lo que es la forma de pensar, de entender al Perú desde Lima o en Lima y el resto del Perú. Y yo creo que este centralismo tremendo se reproduce además en las mismas regiones, ¿no es cierto? La forma como nosotros acá en Trujillo nos ven en la sierra también es un modo centralista, ¿no? Es un país muy centralizado. No tenemos una tradición federal y creo yo diría que aquí hay una tradición centenaria de mirar hacia las regiones del Perú de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Así como se mira desde arriba hacia abajo el tema social, el tema racial, el tema, ¿no? Esa es una cosa que hace del Perú un país sumamente difícil de gobernar, ¿no? Fundamental materia que alguna vez también conversamos, los forjadores de la escuela, que ya no se habla de ella, de la Escuela de Psiquiatría Social en el Perú, Rotondo, Mariátegui y Seguín, entre otros, han hablado de este tema con el aparataje intelectual teórico que ellos tenían, de psicoanálisis, de psicología, de psiquiatría y además con encuestas por muestreo realizadas en Ayacucho. Yo todavía tengo esas lecturas de las cuales hoy día no se habla y eso ha pasado a segundo plano, y como tampoco se habla de lo que en su momento fue recogido en el primer libro del Instituto de Estudios Peruanos, que se llamaba Perú Problema, donde estaban los aportes de Bravo Bressani y de otros sobre esta heterogeneidad, diversidad del Perú, con algunos focos de integración, algunos polos de integración, no solamente Lima. Uno no puede explicar la guerra de Gamarra y que termina muerto en Puno, ¿no? Termina muerto en la batalla de Huaqui, ¿no? ¿Verdad? No, estoy confundiendo el nombre. Si no entiende la proyección importante que tuvo el Cusco, no solamente en el Tahuantinsuyo, sino en la colonia, y la importancia que tenía el proyecto cusqueño para la dominación del sur, para incluir Puno, que todo el tiempo no perteneció al Perú, sino que pertenecía a la audiencia de Charcas y en algún momento al virreinato, aunque temporalmente en poco tiempo al virreinato del Río de la Plata. Entonces, este es un aspecto importante que en el caso de Lima tiene que ver también con ese trabajo de Carlos Delgado Olivera, ya olvidado, sobre el cual Pázara y otros han reescrito, que se llama El ensayo sociológico sobre el arribismo en el Perú. Pero estos procesos se dan en todas partes, se dan en Lima, se dan también en otros países, se dan también en Bolivia, en Chile. No es un atributo negativo del Perú. Y yo quisiera, ya no quiero ir más allá, quiero agradecerte muy profundamente. Vamos a tener otra conversación sobre algunos de estos temas, esperamos también con nuestro estimado
y distinguido Raúl Chanamé, que no pudo incorporarse a esta conversación. Él tiene en los próximos días, como tú sabes también, una actividad importante relacionada a este importante bicentenario que tú has subrayado muy bien. No es Ayacucho ni lo huamanguino solamente, sino que es inseparable Junín y Ayacucho. Te agradezco infinitamente y te pido tus palabras de despedida con un cordial abrazo para tu familia, para los amigos trujillanos y también para quienes contigo, aunque no sean trujillanos, desde Salzburgo u otras partes, colaboren en esta cooperación con el Perú. Bueno, muchas gracias, Manolo. Estamos muy contentos yo de conversar, de tener esta conversación que hace tiempo no la teníamos pendiente, ¿no es cierto? Espero que esto continúe. Necesitamos muchos más espacios de este tipo en el Perú, ¿no es cierto? Tenemos muy pocos espacios de reflexión, ¿no es cierto?, de discusión, de intercambio de ideas, de conocimientos, de involucrar a mucha más gente en esto, ¿no? Que yo llamaba el tema que también tiene que ver con el tema del desarrollo, ¿no es cierto? Un Así tema es. que ya se discute muy poco, demasiado poco en el Perú, ¿no es cierto? Así que te felicito, Manolo, y te agradezco mucho por la invitación. Con todo gusto estoy a disposición y te envío un fuerte abrazo desde acá, desde Trujillo. Muchísimas gracias, y a mis amigos les adelanto una idea. Posiblemente el próximo programa que tengamos será con un ex ministro del Interior, de carrera policial impecable, de familia policial impecable, que si no hay inconveniente hablaremos sobre las dimensiones geopolíticas del tema policial aquí y ahora, que tú en algún momento, no por casualidad, sino por tu formación y experiencia, has mencionado como un punto importante. Muchas gracias, un gran abrazo, Francisco, saludos a los amigos, a Alejandro, a todos, y en particular a tu familia, a quienes tú sabes respeto y quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Igualmente, muchos saludos. Un abrazo grande. Hemos presentado Geopolítica en RCR